Bueno, tal como lo habíamos adelantado, ya se encuentra en nuestro estudio Álvaro Morales Marileo, él es director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, más conocida como la CONADI. Director, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un gusto estar por acá, Catalina. Muchas gracias a usted por acompañarnos el día de hoy. Queremos abarcar un tema muy contingente, muy relevante que se está llevando a cabo en 4 regiones de nuestro país: Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos. Hablamos de la consulta indígena que comenzó el pasado miércoles 13 de agosto. Poco más de una semana lleva esta consulta indígena. Director, ¿cuál es el balance que se hace hasta el momento? ¿Cómo se ha desarrollado esta consulta? Sí, bueno, para entender lo que se está proponiendo a través de este procedimiento que es de la consulta indígena, que está en el convenio 169 de la OIT, hay que entender primero que existe una comisión presidencial, que es la Comisión Presidencial Paz y Entendimiento, que instauró el gobierno del presidente Boric para poder auscultar cuál es el curso de las políticas públicas indígenas y cuál es el camino de salida para un tema que es bien particular. Yo creo que eso es lo que hay que posicionar en el centro. Que como CONADI en particular, que somos la institucionalidad indígena, estamos en una seria brecha de implementación de nuestras políticas por capacidades orgánicas, presupuestarias y operativas. Y estas obedecen a grandes rasgos a una realidad del año 1993, con alrededor de 600.000 indígenas, y hoy día, después del censo 2024, estamos sobre los 2,5 millones. Se ha cuadruplicado. Se ha cuadruplicado, y por supuesto aquello ha generado una demanda que cada vez es más diversa, es más profunda, y principalmente tiene un tono territorial, que es la reivindicación clásica, que está en el centro gravitacional, por supuesto, de todo el movimiento indígena. Y en ese contexto tenemos nosotros en CONADI un serio taco y una brecha, como digo, de implementación de nuestra política del Fondo Tierra y Agua en mecanismo 20 letra B. Dado que si bien hemos adquirido más de 300.000 hectáreas en general y del 20B 220.000 en los 31 años y hemos alcanzado más de 300 comunidades, hoy día nosotros tenemos más de 750 con aplicabilidad, lo cual genera más de la mitad de ellas que estén pendientes. Y tenemos, y esto es lo serio, 1.200 solicitudes en trámite. Por lo tanto, al ritmo que tiene CONADI, con su crecimiento siempre de acuerdo al IPC, digamos, muy ajustado al crecimiento de cualquier servicio público, lo que tenemos es una proyección que la Comisión Presidencial pudo identificar de que las últimas comunidades que están entrando a demandar el sistema, desgraciadamente, no tienen un horizonte donde podamos darle una solución real. ¿Por qué? Porque con las 15 a 20 compras que hacemos al año con el presupuesto disponible, estaríamos entre los 60 y los 160 años para poder llegar a cubrir la demanda que hoy día tenemos dentro del sistema. Entonces, eso es lo que genera que esta comisión, auscultando esto que nos afecta directamente como CONADI, por supuesto, uno de los derechos y reivindicaciones principales del pueblo mapuche, genere una propuesta que ya no es solamente un diagnóstico, sino una propuesta práctica de salida que busque atender esta realidad y buscar cómo procesar para comprimir esos tiempos y poder llegar en tiempo y forma y dar soluciones reales a la gente. Y eso es lo que generó un informe final que se tomó como base para algunas de esas medidas. Son 21 medidas en general que presentó la comisión, alrededor de 7-8 de ellas se condensaron en lo que se llama un nuevo sistema de tierra. Y eso es lo que está pasando hoy día a consulta indígena, y lleva una primera semana donde en las 29 localidades que están en la Araucanía, digamos, proyectadas para generarse la consulta, ya hemos avanzado en 7 de ellas, y donde el balance lo dio hace muy poco el delegado presidencial, que es quien lleva obviamente acá la batuta, la dirección de este proceso. Hemos tenido de todo lo que es esperar en un proceso de este tipo, donde por supuesto las reivindicaciones tienen tiempos que a la fecha rondan para una aplicabilidad 8 a 10 años, para una compra 20 a 25 años. Por lo tanto, son tiempos que dan cuenta de un serio rezago y también de un descontento de muchas de las comunidades que están en esas listas de espera, que se manifiesta de diversas maneras. Pero ha sido un balance donde hemos tenido una participación que hemos sentido ha sido significativa y donde
ha habido una diversidad de posiciones. Y eso nosotros lo hemos valorado, independiente que en algunos casos pueda haber un disenso respecto de las medidas. Son disensos que se han dado dentro de esta etapa que es un espacio de diálogo y de participación. Y nosotros lo que esperamos, por supuesto, es generar las condiciones para que ese diálogo y participación se dé. Ese es el motivo de la consulta. Claro, se da justamente en este contexto de diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas, el director, pero aún hay personas que tienen la duda. Finalmente, ¿qué es lo que se consulta en específico? Muy bien, hay una confusión hoy día en la práctica y hay que ser muy transparente entre el informe de la comisión que tiene 21 medidas, de las cuales ya están avanzando algunas en paralelo. Hay un proyecto de reconocimiento constitucional que ha presentado el presidente Boric y que ya está, por supuesto, tramitándose y va a tener urgencia, y existen otras medidas que también se están avanzando, como un plan de desarrollo económico, como también cómo posicionar nuevamente el Consejo de Pueblos Indígenas, que fue algo que en Bachelet estuvo sobre la mesa al mismo tiempo que un organismo de alta jerarquía política, que es lo que falta en materia indígena, donde estamos en el Ministerio de Desarrollo Social, que ve problemas de pobreza multidimensional, y esto es bastante más peculiar que eso. Claro. Entonces esas medidas están avanzando en ese paquete, pero particularmente lo que pasa a consulta indígena son las medidas que tienen que ver con un nuevo sistema de tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que el 20B, que es un mecanismo que conocemos, que es para reparación de las pérdidas, deterioros, desmedros, expoliaciones territoriales históricas de las comunidades indígenas mapuche, principalmente asentadas en títulos de merced, pero en otras zonas también comisario, realengo, títulos de alcalde, títulos de juez, colonias de indígenas y otros. Cuando tienen desmedros territoriales y esos desmedros han generado un rezago socioeconómico importante y una afectación cultural de los descendientes de esos radicados de hace 100, 120 años en los títulos, entonces el gobierno reconoce en el 20B que hay un problema de tierra y genera un deber de reparación. Y ese deber de reparación hoy día lo único que ofrece es tierra. Entonces tenemos un doble problema. El primero, que obviamente la tierra es de, digamos, disponibilidad limitada, porque es un bien inelástico en demanda, no se reproduce. Estamos saliendo al mercado nosotros a comprar, ya llevamos 31 años en eso, con más de 220.000 hectáreas adquiridas, pero tenemos una alta demanda pendiente. Entonces, esa alta demanda pendiente, lo que se está haciendo en este mecanismo es poder eficientarlo, implementar complementos y disecciones del mecanismo para que se genere un nuevo sistema que sea más ágil. ¿Cómo? Generando aplicación del convenio 169, artículo 16, donde se establece, y esto también lo han hecho otros países, la posibilidad de que, siendo la primera forma de reparación tierra, también se abra a opciones alternativas. Porque hoy día todos los que van, independiente de la necesidad que tengan, la única solución es tierra. Entonces hoy día se buscan que se abra el espectro de reparaciones alternativas para poder dar también una bajada más rápida a las reparaciones, y eventualmente también, si es que transcurre un plazo de 6 años donde no se han ejecutado los recursos, eventualmente se puede transformar la reparación en un dinero de libre disposición. Pero insisto, el mecanismo principal sigue siendo la reparación territorial, y las otras formas de reparación son reparaciones que se pueden tomar voluntariamente y dependiendo, por supuesto, de la auto y libre determinación de los pueblos. Esa es la primera medida. Y para ejecutar esa medida se disecciona lo que es la institucionalidad indígena. Hoy día CONADI, si me permiten la analogía futbolera, patea al córner, lo cabecea, toma la pelota y la deja en el centro de la cancha. Tiene que hacer todo. Todas las jugadas. Y eso es, por supuesto, ineficiente, porque hay bastantes roles que tienen que complementarse, y lo que se busca es generar una agencia de reparación que a grandes rasgos le saque la mochila a las comunidades en un deber que hoy día es altamente complejo, que es que nosotros damos la aplicabilidad y las comunidades tienen que salir a buscar los predios, ellos. Entonces, eso nosotros hemos visto hoy día que genera serios problemas de rezago, deja entregar a las comunidades a los corredores de propiedad y otros, y cuando el Estado reconoce una reparación, lo que tiene que hacer es ofrecer las alternativas de reparación. Entonces queremos ajustar ese sistema para que la agencia de reparación lo que haga es poder salir como Estado, con todo obviamente la espalda y respaldo financiero que tiene, a buscar esas alternativas en el mercado, a conversar con los grandes propietarios, con los pequeños propietarios, a conversar con bienes nacionales y los bienes fiscales, los parques nacionales y otros, y colocar todo eso sobre la mesa para que las comunidades decidan. Y eso yo creo que sería un salto adelante bien importante. Y a su vez se crea un tribunal arbitral, que es una instancia que nosotros hoy día no tenemos para poder solucionar los conflictos que se dan en la aplicación de estos mecanismos y poder también solucionar con
Otro nivel de profundidad, las reclamaciones que se hacen. ¿Y qué tipo de conflictos se generan en estas instancias, director? Tenemos diversos conflictos. Los primeros de ellos es cuando, por ejemplo, CONADI no valida una solicitud, y no la valida, por supuesto, porque no hemos logrado contener o encontrar la información que respalda una solicitud de problemas de tierra, y no tenemos las capacidades muchas veces de investigar o de poder profundizar. Y a su vez se dan conflictos, y esto es bien delicado entre las comunidades, porque hoy día las comunidades se mueven para poder encontrar las tierras, se topan unas con otras, y hay deberes de preferencia que hay que poder delimitar y arbitrar. Comunidad que está más cercana a su título de merced, si es colindante el predio, por supuesto tiene preferencia, la comunidad que tenga su título histórico en ese lugar, etc. Y finalmente, hoy día CONADI resuelve todas las solicitudes de aplicabilidad, pero no tiene potestades para resolver las demandas por usos consuetudinarios, que es algo que no está en la ley indígena, pero sí está en el convenio 169, y que en esta propuesta que viene se plantea que en Arauco y Mayeco, donde hay muy poca titulación indígena por razones históricas, porque hubo una colonización más civil, más espontánea en esos lugares, en definitiva lo que se haga es que se les dé la oportunidad que no existe hoy día a esas comunidades para poder reivindicar por usos consuetudinarios que requieren otro nivel de fundamentación, informe antropológico, histórico y otros, que tenga que decir un tribunal que está proyectado como un tribunal arbitrario mixto, es decir, entre mapuche y no mapuche, que pueda tener una visión mucho más cercana a la realidad. Y además, esto es importante, es arbitral, y es decir, no falla en derecho, porque el gran tema es que como cuando colocamos el derecho civil encima de las comunidades, por supuesto las comunidades no tienen ninguna posibilidad de ganar. Entonces tiene que fallar en equidad, en justicia, y eso hoy día tampoco existe, y es una gran ventaja que viene en este sistema. Y finalmente se establece un órgano de alta jerarquía, porque hoy día CONADI tiene el deber de diseñar, de coordinar y de ejecutar las políticas públicas indígenas, pero con las capacidades que tenemos como un servicio común y silvestre solamente podemos ejecutar. Coordinar es difícil, porque ir a hablarle a un ministerio, ir a hablarle a una subsecretaría como servicio es complejo. Y diseñar, por supuesto que nos queda también grande, porque las políticas se diseñan a niveles ministeriales. Entonces se ha visto ya que es necesario que exista un órgano de alta jerarquía que asuma el deber de diseño y de coordinación para transversalizar las políticas públicas indígenas. Porque hoy día lo que tenemos es que cuando hablamos de temas indígenas todos llegan a CONADI, pero CONADI tiene el Fondo de Tierra y Agua, el Fondo de Desarrollo, el Fondo de Cultura. Caminos lo del MOP, habitabilidad lo del MIMBO, y así. Por supuesto que necesitamos políticas públicas en todos los servicios. Esta figura que se plantea, y haciendo el símil, por favor corríjame director, es si tomamos el ejemplo, por ejemplo, de lo que se hizo ahora con el Ministerio de Seguridad Pública, donde se reúnen distintos actores finalmente para encauzar todos los elementos que conllevan a estas medidas de seguridad que potencian también el trabajo de las distintas instancias participantes. Una cosa así. Así es. Un ministerio, por supuesto, tiene una visión política, pero tiene una visión estratégica y tiene el deber de coordinar a los servicios bajo su amparo, que es donde habría un movimiento de desarrollo social al Ministerio del Interior, en este caso, que es, digámoslo en palabras simples, la jefatura de gabinete del presidente, por lo tanto está muy cerca del poder de decisión política. Y eso nos interesa, porque el desafío no solamente es potenciar las políticas públicas indígenas de CONADI, es potenciar las políticas públicas indígenas del Estado. Y para eso tenemos que tener llegada con los otros ministerios y servicios. Así que creemos que es un salto adelante muy positivo y que está dentro de aquello. Y la segunda línea que viene en la consulta es una línea que atiende a una realidad, porque la realidad muchas veces supera la legalidad y la ficción. Hoy día las comunidades indígenas no pueden arrendar sus predios a un tercero no indígena. Y las personas naturales lo pueden hacer por máximo 5 años. En la práctica, y esto muchas veces es bastante soslayado, esto se da, los contratos se hacen. Y se hacen en la ilegalidad, desgraciadamente. La irregularidad. Así es, y eso expone a nuestros peñas y lamien en situaciones muchas veces de diversidad de acceso a la información y a la asesoría, a que no entren a una negociación en buenas condiciones y además se expongan en estos contratos que son ilegales a eventuales acciones judiciales u otros. Entonces, nosotros lo que queremos, y es lo que busca la Comisión Presidencial para el Entendimiento, es posicionar no el deber de que esto se haga, sino la posibilidad para aquellos que lo quieran hacer y quieran vincularse a emprendimientos donde muchas veces pueden arrastrar capitales a sus respectivos tierras indígenas, que lo puedan hacer en el marco de la legalidad y con la asesoría jurídica del Estado. Y eso creo que es importante porque legitima una posibilidad y le da la asesoría
técnica y jurídica necesaria para que los peñas y la MEN se inserten en el mercado, los que estimen conveniente, no es una obligación, y puedan, en definitiva, poder acceder a mejores posibilidades de negocio, de explotación, de sacarle beneficio económico a sus predios cuando lo estimen conveniente. Oiga, es bien desafiante el desarrollar esta consulta, son 70 puntos en las 4 regiones del sur de nuestro país. En este aspecto, usted nos comentaba, ya se han desarrollado más de 20 encuentros, 25, consultas, sí. 25 en la macro zona sur. ¿Pueden participar personas mapuche que no pertenezcan a estas 4 regiones? ¿Dónde y cuándo? ¿Hay excepciones? Cuéntenos un poquito más acerca de eso. Ese es un muy buen punto, dado que tenemos 11 pueblos indígenas. La ley indígena es para los 11 pueblos, no cabe ninguna duda. Pero el mecanismo del sistema de tierras que está en el artículo 20b y el mecanismo del artículo 13, que es donde están las restricciones a los contratos, por supuesto que son de aplicación general. Pero en la práctica, y aquí quiero ser muy explícito en esto, el diseño del artículo 20b, cuando uno va a los títulos que cita, son los títulos de merced, comisario y otras sesiones gratuitas que están principalmente radicadas por razones históricas entre Biobío y los lagos. Y cuando uno va a la práctica, más del 99,5% de las compras que se han hecho en 31 años, las demandas que se han recibido, pertenecen a Biobío y los lagos, porque es un mecanismo que está hecho para el pueblo mapuche y mapuche huilliche. Por lo tanto, bajo esa perspectiva, lo que se busca hacer es mejorar, eficientar este mecanismo a través, ojo de esto, la creación de una ley especial exclusivamente aplicable para el pueblo mapuche y mapuche huilliche para exclusivamente sus reivindicaciones territoriales entre Biobío y los lagos, ¿ya? Por lo tanto, el público objetivo de esta consulta es el pueblo mapuche y mapuche huilliche que tiene reivindicaciones territoriales entre Biobío y los lagos. Y esas son las comunidades, asociaciones, autoridades tradicionales y otros. Y ojo con esto, es independiente, por supuesto, que una persona pueda vivir en Santiago. Hay personas de Santiago que participan de sus comunidades, que tienen su residencia en Santiago, pero su domicilio en la Araucanía. Entonces, no estamos encerrando a los que tienen domicilio, estamos encerrando las reivindicaciones territoriales en lo que es históricamente el territorio que ha sido objeto de este tipo de demanda. Director, el delegado hizo un positivo balance, tal como usted lo adelantaba también ahí antes de comenzar esta entrevista, hace unos días atrás en la delegación. Sin embargo, es positivo, pero han habido algunos casos en los cuales en Melipeuco, si no me equivoco, se desarrolló una intervención, llegó un grupo de personas que no estaba de acuerdo con la consulta, pero había que comenzar además la consulta. Algunos ya habían dicho que no querían participar, inclusive haciendo un llamado a rechazar la consulta. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Hay un protocolo para actuar cuando se interrumpe esta consulta? Eso por un lado, y también han habido llamados previos, por ejemplo en Saavedra, en Vilcún, a no participar o a manifestarse cuando eso esté ocurriendo. ¿Qué pasa en esa situación? Sí. Lo primero que hay que entender acá es que el mecanismo de consulta indígena es un derecho de los pueblos indígenas que se ganó con sangre, sudor y lágrimas. Demoraron más de 17, 18 años en aprobarlo en el Congreso. Viene de los movimientos indígenas y da una posibilidad que no tienen el resto de los chilenos en particular, que es que cuando hay una medida legislativa o administrativa que afecta o es susceptible de afectar los derechos de los pueblos indígenas, se les debe consultar procedimentalmente a esos pueblos indígenas cuál es su posición respecto a esas medidas y ver si es que hay alguna contrapropuesta. Por lo tanto, la consulta indígena lo que busca es generar un espacio de diálogo, un espacio donde se baje la información y se pueda hablar de tú a tú entre el pueblo mapuche y el Estado para que las medidas que se buscan implementar sean objeto de análisis y sean objeto de toma de posición por el pueblo mapuche. Y en ese sentido, acá yo quiero ser muy claro. Nosotros lo que queremos propender es a la participación. Acá lo que queremos es escuchar al pueblo mapuche. Y ellos, por supuesto, con su autodeterminación, tienen que colocar los puntos sobre la mesa y decir, bueno, esta medida es positiva, es negativa, no nos gusta, ¿por qué no nos gusta? Esta es nuestra propuesta. Entonces, eso es lo que apunta. Y en ese sentido, inclusive en el caso de Melipeuco, que por supuesto lo tenemos en conocimiento, lo que se dio fue un proceso donde las comunidades tomaron posesión de la instancia, deliberaron internamente y sacaron un comunicado donde hubo un disenso. Nosotros no estamos en contra de los disensos,
pero sí estamos porque no reine una campaña de la desinformación. Entonces hay que despejar también mucha información tergiversada que está dando vueltas. Y la primera de ellas, y creo que hay que entenderlo muy bien, este no es un plebiscito. La consulta no es para decir lo que me consultan, que son estas dos cosas, sí o no, como un paquete. Claro. Es para poder opinar respecto a las medidas, inclusive por separado, y poder también contraproponer. Lo que necesitamos es escuchar al pueblo mapuche, y una contrapropuesta sería lo ideal. Entonces, aquellos que buscan cancelar el diálogo, nosotros por supuesto no lo compartimos. El diálogo se tiene que dar. Si se da dentro de la instancia, para nosotros es una instancia que es positiva, porque nos permite auscultar algo que tiene mucho de mitología, dependiendo de las miradas políticas. Hay algunos que dicen, no, si el pueblo mapuche piensa de esta manera, otros no, si piensa esto. Esta es la instancia para saberlo. Por lo tanto, tenemos que ir a ello. Pero tiene que primar, por supuesto, una bajada de información que sea transparente y sea sustantiva para todos. ¿Incidentes graves no han habido entonces? Hasta el momento no hemos tenido incidentes graves porque, si bien, por supuesto, muchas veces se alzan los tonos de voz y otros, y hay también muchos temas históricos que saltan a la palestra en este proceso que está acotado a dos temas puntuales. Por supuesto que es algo natural cuando ha habido una relación de tensión entre los pueblos indígenas, pueblo mapuche en particular, y el Estado. Hay mucha desconfianza en el actuar del Estado. Y es porque la historia lo respalda. Entonces, romper esas desconfianzas es un tremendo desafío. Y ese es el desafío que tenemos que enfrentar, y es difícil, por supuesto, pero es parte de la tarea de hacer políticas públicas. Y en este aspecto, y ya cerrando esta conversación, director, ¿hasta cuándo se extiende la consulta? Llevamos un 30%, un poquito más, de consultas ejecutadas en las 4 regiones de nuestro país. La invitación a participar y dónde pueden hacerlo directamente. Perfecto. Sí, en la Araucanía tenemos 29 localidades que van a tener el proceso de consulta. Hemos avanzado en 7 de ellas, quedan bastante. Hoy día, de hecho, este fin de semana tenemos 3 instancias hasta el sábado donde vamos a tener también procesos de consulta en las respectivas comunas. Aquí quiero ser muy claro, esto tiene una metodología, que es una etapa de planificación, que es la que se está dando, que tiene 2 reuniones, una etapa de información, que tiene 2 reuniones, una etapa de deliberación interna, que tiene 2 reuniones, una etapa de diálogo con el Estado, que tiene una instancia, y finalmente la sistematización final. Es un proceso que está programado hasta marzo. ¿Ya? Marzo 2026. Así es. Pero, ojo con esto, tenemos por supuesto que atender al principio principal de toda consulta, porque este es un mecanismo para el pueblo indígena. Y hay un principio de flexibilidad. Por lo tanto, los pueblos, y nos hemos encontrado con eso en la práctica, cuando vamos a la consulta, lo que sucede es que nos dicen, mire, en vez de planificar o entender el proceso, quiero saber de la medida. Hay mucha ansiedad por la medida. Y por supuesto que es perfectamente posible invertir la poralidad porque son ellos los que deciden cómo se desarrolla la consulta, y ellos son los que tienen la mochila de ver si esto es más rápido, más lento, si necesitan más instancias o no. Y por supuesto va a haber que ir haciendo revisiones, chequeos de cómo va avanzando esto, porque es un proceso que está basado en la legitimidad, por supuesto, y la legitimidad la da la participación. Solo para finalizar, director, ¿ven esta consulta con esperanza? Se lo consulto porque estamos a puertas de un proceso eleccionario, elecciones presidenciales, teniendo en cuenta de que va a haber otro gobierno el próximo año y que esta consulta pretende extenderse hasta marzo de 2026. Eso por un lado, y también debe haber un compromiso de Estado, es decir, el gobierno que ingrese próximamente, si no está comprometido con lo que se está desarrollando, ¿qué ocurre ahí? Sí, es uno de los grandes temas que ha surgido, ¿eh? Y aquí quiero ser muy transparente. La Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que se creó por el gobierno del presidente Boric, busca atender precisamente eso, que las políticas públicas en materia indígena dependen del gobierno de turno, y los gobiernos de turno hasta la fecha, que han ido variando de oficialismo a oposición y viceversa, han sido gobiernos que tienen miradas muy disímiles en materia de consulta. Entonces se sentaron los 19 partidos políticos que existían a junio del 2023 y generaron esta instancia donde 7 de 8 comisionados aprobaron un informe que, entre los expertos internacionales y la crítica académica y otros, tuvo una muy buena valoración. Pero ahora lo que tenemos que saber, por supuesto, es qué piensa el pueblo mapuche de esto. Y hay posiciones muy diversas. Una de las grandes, uno de los grandes, yo creo, baluartes del pueblo mapuche que los mantuvo incólumes durante toda la guerra de Arauco es la diversidad, la dispersión, podríamos decir, en la mirada, la atomización. Y eso también en materia política es una complejidad, pero tenemos que respetar esa diversidad. Acá, si es que hay, por supuesto, miradas positivas, disensos, otros, es parte de esto, y no hay, por supuesto, que desesperarse
con las, digamos, diferentes posiciones. Hay que poder leer la cancha, como se dice acá. Y si la cancha es, mire, estas medidas a mí no me parecen, por supuesto que es algo que es legítimo, ¿ya? Pero sí, y aquí vuelvo al punto 1 que abordé al inicio de la entrevista, hay que posicionar que necesitamos hacer algo, porque las políticas públicas, y particularmente CONADI, tienen una sobredemanda que no augura un futuro auspicioso para las políticas públicas, porque no vamos a dar soluciones reales a las comunidades que están entrando, que son, imagínense, 1.200. Y cuando se empieza a generar un cuello de botella ante la demanda y cuando la institucionalidad se debilita es cuando comienzan los problemas. Tenemos que abrir las vías institucionales, y la demanda institucionalizada tiene que tener un curso de acción que derive en soluciones reales para las personas en el horizonte de vida. Y eso es lo que buscamos de muy buena fe. Si las propuestas, por supuesto, tienen que tener ajustes, y eso es lo que piensa el pueblo mapuche, tenemos que sopesarlo. El procedimiento de consulta es un derecho de los pueblos indígenas para poder incidir en aquellas cuestiones que les afectan. Perfecto. Bueno, queremos agradecerle a Álvaro Morales, director nacional de CONADI, por acompañarnos el día de hoy. Muy explicativo, estábamos muy pendientes también de comprender de la mejor manera este proceso, y esperamos que en sus casas también puedan haberlo entendido de la mejor manera posible. Agradecemos nuevamente al director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena de nuestro país. Nos vamos nosotros ya a despedir con esta grata conversación. Nos vemos, por supuesto, en un próximo capítulo de Pauta Informativa.